el agradecimiento por los gestos permanentes de colaboración, de apoyo a la tarea de la comisión. Así que te escuchamos con muchísima atención. Hola, buenos días a los senadores y a las senadoras que integran la comisión, a la audiencia. Gracias, Ricardo, por la presentación y gracias, senador Luenzo, por la invitación a participar de este debate y poder aportar un granito de arena desde el lugar que me toca. Bueno, mi intervención la voy a dividir en dos partes, va a ser breve. Quería enfatizar, yo me he especializado en temas de políticas públicas, de medios de comunicación y tecnologías de información y comunicación. Como dijo Ricardo, trabajo como investigadora en CONICET y soy docente universitaria. Quería hacer, en primer lugar, hincapié en temas más amplios de políticas públicas y por qué celebro que haya iniciativas en el Congreso de la Nación sobre estos temas. Y en una segunda instancia quería señalar algunas cuestiones que he visto en los proyectos que se están tratando en la comisión, de modo que pueda hacer un aporte de que se llegue a una decisión o algún proyecto consensuado. En primer lugar, en materia de políticas públicas, siempre me gusta destacar este tema, que es, me parece que es importante hacer hincapié en cuáles son los objetivos macro de las políticas públicas para luego poder implementar medidas regulatorias integrales y articuladas y que conduzcan también a una implementación que desagregue esos objetivos de la política, ¿no? Entonces, creo que si bien algunos de los proyectos lo mencionan, hay que volver a preguntarse por qué queremos declarar el acceso a Internet como un derecho humano, como un servicio público, como un servicio de interés público o como un servicio público estratégico y esencial de competencia. ¿Qué es lo que queremos buscar? Promover la inclusión social, universalizar el acceso a Internet. El objetivo es disminuir brechas digitales, ¿no?, en distintos niveles a lo largo y ancho del país. Buscamos fomentar la participación de distintos actores en el sector de las tecnologías de información y comunicación, que esa participación sea en el sector de servicios o que también sea en el sector de infraestructura, que haya más competencia en estos ámbitos. Se busca regular precios para el usuario final. Bueno, son algunas de las preguntas que me surgen y que las dejo planteadas y que me parece que es interesante tratar de responderlas para elaborar, como decía antes, políticas públicas coherentes, articuladas, que no sean espasmódicas y coyunturales, digamos, en este contexto motorizadas por la pandemia, por las desigualdades que la pandemia dejó al descubierto en materia de conectividad, sino que sean políticas públicas a largo plazo y articuladas con otros programas e iniciativas de gobierno. Considero en líneas generales que hay una deuda histórica en Argentina por la falta de un acceso a Internet de calidad para importantes sectores sociales. Es necesario que haya políticas públicas para resolver estas desigualdades sociales que hoy correlacionan con desigualdades en materia de conectividad. Yo estaba revisando antes de la reunión los datos en materia de conectividad, que son datos abiertos que dispone el ENACOM, y como vengo siguiendo estos indicadores desde hace tiempo, lo que veo es que no han variado mucho, ¿no? La penetración de Internet fija en hogares sigue rondando el 60 y pico por ciento, 68%. Hay varias provincias que tienen el 60 o 70% de hogares sin Internet fijo. La penetración de la telefonía móvil es altísima en Argentina, pero sí indagamos un poco en los datos específicos, lo que vemos es que el 90% de los usuarios siguen teniendo planes postpago, que son los planes más onerosos y los que utilizan los sectores con menos recursos. Y a su vez la telefonía móvil es el sector que registra los ingresos más altos, ¿no? Según datos del primer trimestre de este año. Entonces, hay que avanzar en temas de, digamos, en solucionar un primer nivel de brecha digital, que es la conectividad, pero luego otros niveles en materia de hardware, en materia de alfabetización digital, de usos sociales de las tecnologías, de calidades de conexión, ¿no? Hay también profundas brechas en materia de
velocidades de carga y descarga de datos a lo largo y ancho del país. Entonces, insisto con este primer punto, se necesitan políticas públicas para resolver cuestiones que el mercado no ha resuelto en todos estos años. Y por supuesto, estas políticas públicas tienen que estar en diálogo con el sector empresarial, con asociaciones de usuarios, con expertos, con la ciudadanía en general. Bueno, en segunda instancia quisiera referirme a algunas cuestiones que están mencionadas en los proyectos como aporte a este debate y a esta reunión de comisión. Creo que, como decía el senador Lorenzo al comienzo de la reunión, hay un gran acuerdo a esta altura en declarar el acceso a Internet como un derecho humano, puesto que es fundamental para el ejercicio de otro tipo de derechos, como el derecho a la libertad de expresión, a la educación, a la salud, al acceso a la información. Este es un debate, el acceso a Internet como derecho humano, que ya tiene muchos años, que hay muchísimas declaraciones de principios a nivel supranacional que instan a los estados a tomar medidas positivas y de intervención positiva para garantizar un acceso a Internet asequible y plural. Lo que acá discutimos, o lo que discuten estos proyectos que ustedes presentan, es si esto, digamos, si implementamos políticas declarando a Internet como un servicio público, como un servicio esencial y estratégico, como un servicio esencial y estratégico en competencia. Por lo que leí, todos los proyectos que han presentado en la comisión retoman la definición del decreto 690, que repone un artículo derogado por el gobierno anterior, por el DNU 267, pero que introduce algunas variaciones con respecto a la Ley Argentina Digital de 2014, ¿no? En todos los proyectos y en el DNU 690 se incluyen a todos los servicios de tecnologías de información y comunicación dentro de este paraguas normativo que se denomina Servicio Público Esencial y Estratégico en Competencia. Lo que quería señalar es que me parece necesario que avanzar en una precisión normativa más clara sobre qué significa incluir a todos los servicios de TIC bajo este paraguas normativo. La Ley Argentina Digital, esto solo contemplaba el acceso, digamos, para y entre licenciatarios, decía la Ley Argentina Digital, ¿no? Permitía al Estado intervenir en la regulación de precios entre licenciatarios para que no hubiera precios desproporcionados en el subalquiler de las redes, en particular a cooperativas y pymes del interior del país. Entonces, el ampliar la noción a todos los servicios de TIC me parece que presenta algunas cuestiones que hay que resolver, ¿no? En primer lugar, definir qué significa que todos los servicios de TIC reciban esta clasificación. En segundo lugar, pensar que cuando se sancionó Argentina Digital esto no era así, pero ahora los servicios de TIC incluyen a la televisión por cable. Entonces, también hay que considerar qué ocurre con la especificidad simbólica y cultural de los servicios audiovisuales. La televisión por cable, pese a que se transmite por un soporte, el mismo soporte que se transmite a Internet, hay que pensar si es necesario restablecer alguna regulación por servicio, considerando las especificidades del audiovisual. La televisión por suscripción no es un mero soporte, no se reduce a ello. También me parece que hay que pensar qué ocurre con las llamadas plataformas digitales, ¿no? Se incluyen en esta política pública más amplia, quedan por fuera, hay que pensar políticas públicas específicas por plataforma. Luego está el tema de la telefonía móvil. Veo que algunos de los proyectos la incluyen bajo esta clasificación y otros la incluyen dentro de la clasificación tradicional de servicio público, en línea con la clasificación de la telefonía fija. Por otro lado, pensando específicamente en la definición tradicional de servicio público, con esta idea de que una actividad considerada de servicio público se supone que es un derecho que tiene que ser garantizado y asegurado a toda la ciudadanía, por lo que el Estado tiene que asegurar que su provisión sea continua, que esté disponible, que no se corte, ¿no? Que no se interrumpa, que no sea excluyente debido a su precio, que no quede nadie afuera de esta prestación.
Es una regulación estricta en términos de derecho administrativo que supone establecimiento de tarifas y no precios, ¿no? Hay algunos proyectos que siguen hablando de precios y otros de tarifas con relación al servicio público. Por otro lado, quería mencionar que esta idea de servicio público en competencia, por ejemplo, no es regulación directa de tarifas hacia el usuario final, ¿no? Al menos como se discutió en Argentina Digital, es una regulación de precios indirecta a través de la regulación de la interconexión o el subalquiler de las redes. Por otra parte, pensaba que me parece interesante que, en caso de que se dé un debate más amplio, de que se pueda discutir y redefinir qué implica un servicio público hoy en el marco de los veloces avances en materia de tecnologías de información y comunicación, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que justifican que un servicio de TIC sea considerado un servicio público? Hay determinados argumentos tradicionales de la noción de servicio público que ya no corren, ¿no? Por ejemplo, la idea de monopolio natural, que implicaría la prestación de un servicio más eficiente para justificar que haya un único prestador, ¿no? Entonces, me parece que hay que repensar, y que los hay, cuáles sí son los argumentos que justifican esta denominación hoy, en el marco de los veloces avances en materia de tecnologías. Y más allá de la definición que se logre alcanzar, si es el acceso a Internet como un derecho humano, como un servicio público, como un servicio esencial, pensar cómo lograr objetivos concretos de inclusión a través de la implementación de políticas públicas integrales. Por último, no me voy a extender con esto, pero sí preciso hacer este comentario. Veo que varios de los proyectos incluyen previsiones sobre neutralidad de la red. Siento que son un poco contradictorios las inclusiones que hacen con la redacción de este tema en particular, ¿no? Nosotros tenemos la regulación vigente de Argentina Digital que establece y garantiza la neutralidad de las redes. Es una regulación que no se ha cumplido en Argentina, que no se controla, que en general no se respeta y no ocurre nada con eso. Lo que sí veo en los proyectos es que se habilitan prácticas lo que se llaman prácticas de zero rating o de tasa cero, que son una excepción a las reglas de neutralidad. Digo, más allá de mi posicionamiento, o sea, con el que acuerdo, ¿no? O sea, se habilita en los proyectos que determinados servicios de acceso a información, a educación, etcétera, estén disponibles, ¿no? O sea, que no sean restrictivos por su precio y que sean bonificados por parte de las empresas de telecomunicaciones. Esto habilitaría legalizar ciertas prácticas de neutralidad de la red, ¿no? En otras palabras, son excepciones a las reglas de neutralidad de la red tal cual están definidas en Argentina Digital. Y además no son gratuitas, ¿no? Las prácticas de zero rating no son gratuitas porque implica tener conectividad, teléfono móvil, tener algún tipo de plan de datos. Son prácticas que están bonificadas pero que no son gratuitas. Bueno, creo igual este tema de neutralidad de la red da para otro debate en el que puedo aportar si les llega a interesar. De todas maneras, aquí finaliza mi presentación. Agradezco de nuevo la posibilidad de aportar sobre estos temas. Gracias, Bernadette, como siempre, muy didáctica, muy clara, explicando estas brechas digitales que tenemos, tanto en materia de infraestructura como también en lo económico, ¿no? Porque son dos aspectos centrales que hoy excluyen a millones de argentinos. Gracias por tu participación, Bernadette. Ricardo, tenemos el siguiente invitado, es el doctor Aguiar.